Le damos la palabra a la anfitriona, la organizadora de toda esta gran movida de capacitaciones, de informar a través de la red de mujeres de todo el país, y hacerlo a través de esta modalidad que tenemos que utilizar sí o sí hoy, que es la virtual. Le damos la palabra a la organizadora de todo esto, a la compañera secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la UATRE, compañera Claudia Carolina Llanos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, esto es más que nada una formalidad, porque ya estuve haciendo el saludo y acercándome un poco a ustedes. Esto es continuar con una jornada más, doctora Marisa, para contarle, ponerle en tema. Creo que estamos por el 20 y pico de encuentros en esta pandemia, en las pandemias. Tratamos de hacerlos 2 veces por semana, como por mes, como para que no sea muy agotador, pero bueno, los temas que las chicas y las compañeras están pidiendo son muy importantes, y así nos encontramos hoy con un tema de salud muy delicado e importante también para nosotras, para la comunidad. Así que la participación, el que hayas aceptado esta invitación para nosotros es muy valioso para la Secretaría. Y darle la participación, como lo dije antes, a los profesionales idóneos del interior también nos parece muy importante, relevante en este caso también, porque son los que mayor contacto tienen todavía con nuestros trabajadores rurales, pero además son el interior mismo ellos también. O sea, acá la doctora Marisa, yo no sé si ella es de Corrientes, pero está ahí. Y también quería decir que, bueno, si bien está a mi cargo en la Secretaría estas jornadas que venimos haciendo y que tiene que ver con la impronta que propia desde que tengo desde el gremio, desde los años que trabajo para poder hacer crecer y fortalecer el conocimiento y la formación de las mujeres en todo. Si no tuviera el equipo que tengo de trabajo, sería imposible. Así que es un agradecimiento, un reconocimiento, no agradecimiento, un reconocimiento a mi equipo de trabajo, que ponen cada uno desde su lugar su granito de arena para que yo me quede tranquila en que ellos están cumpliendo con lo que yo les pido y se desarrollan en estos momentos, en estos tiempos, muy tranquilamente estas jornadas. A ustedes como equipo de comunicación también, Cristian, a todo el equipo que está presente también, que hacen a que se difunda lo que hacemos, que también es importante difundir, hacer conocer lo que realizamos, el trabajo que estamos ejecutando día a día. Así que mi agradecimiento, mi reconocimiento, y principalmente a las mujeres de la red y a otras compañeras que se están sumando ahora, que no son de la red de mujeres, son de la UATRE, que es exactamente lo mismo. Bienvenidas, sigan invitando a más compañeras, a compañeros, a secretarios generales, a delegados, a quien quiera estar. Esto es abierto para que escuchen, para pedir la palabra, para dejar un mensaje también. Así que este es un espacio de encuentro, de formación y de conocernos también y de contactarnos. Que esta sea una linda jornada, que no les queden dudas, y que participen tranquilamente, que es para ustedes que está pensado esto. Buenas tardes. Doctora, éxitos, que así va a ser, pero bueno, se encuentra acá con mujeres de diferentes puntos del país y con compañeros del equipo técnico también. Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias, compañera Carolina Llanos. Bueno, cuando estuve mirando, cuando recibí el currículum de la doctora, me di cuenta de la gran y excelente profesional que vamos a tener hoy en esta capacitación. Realmente muy amplio, títulos de todo tipo que ahora se los voy a leer porque tuve que hacer un resumen, si no teníamos 1h30 de presentación y media hora de desarrollo. La doctora Marisa Ferreira, de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. Ella es médica especialista en nutrición, máster en endocrinología, posgrado en metabolismo y diabetes, obesidad infantil, diplomatura en obesidad, UMA virtual, médica intera. Le damos la palabra a partir de ahora a la doctora Marisa Beatriz Ferreira. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, para mí ya es la segunda capacitación que hago en UATRE. ¿Se me escucha bien?
¿Se me escucha bien? Sí, Sí, perfecto. doctora, Sí, sí. perfecto. Bárbaro. Bueno, le decía que es la segunda capacitación ya, la primera me tocó hacerla en vivo, presencial, y esta es mi primera capacitación virtual. Así que cualquier cosa me paran y ¿cómo es? Y lo acomodamos. Muchísimas gracias a todo el equipo por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes el conocimiento que uno tiene. Es un placer poder sacar las dudas a la gente, a todo paciente, gente de atención al público, a todo, porque este es un tema sumamente importante y es un tema que nos viene sacando de contexto de muchas cosas. La pandemia ha venido a traernos más cantidad de pacientes con trastornos de la alimentación, más cantidad de pacientes con trastornos en lo que es diabetes, en lo que es todo lo que es nutrición. Así que esta también es una pandemia de alimentación, así que afecta a todos. Leila, ¿vos me pasás las diapos o la comparto? Sí, doctora, están están en imagen. Bien. ¿La pueden ver? ¿Me las ¿Doctora? vas pasando vos? Sí, sí. Sí, paso. Bueno, dale. Si querés las comparto yo desde mi compu, así queda compartido, ¿querés? Doc, no te quiero hacer anfitriona por las dudas, ¿quiere ingresar alguien? Ah, dale, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es nutrición y diabetes, ¿sí? Si diabetes y nutrición, todo lo que tiene que ver con este tema es algo sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque en el mundo es un problema y la Argentina no queda separado de este problema. Tenemos que cada 6... antes que nada, antes de arrancar todo esto, le quiero decir, como dijo Cristian y como dijo Carolina, si me quieren parar para preguntar algo, si quieren levantar la mano, deshabilitar el micrófono y charlamos algún tema que le parece importante, me interrumpen, no hay ningún problema, esto no pretende ser un monólogo de diabetes ni de nutrición, así que cualquier cosa, paramos y debatimos de algo, ¿sí? Así también se hace un poco más dinámico y no hablo yo sola. ¿Estamos? Bueno, como les decía, la diabetes y la obesidad es un problema a nivel mundial y en la Argentina tenemos que 6 de cada 10 personas adultas presentan sobrepeso y 2 de cada 10 personas obesidad. Eso es un número importante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en los niños y niñas en edad escolar tienen un 30% de sobrepeso. O sea, 30% de la población en edad escolar ya tienen sobrepeso, tienen diagnóstico de sobrepeso. Y el 6% de esta población ya tiene obesidad. Los niños en edad escolar, solo el 17.6% comen sus 5 porciones diarias de frutas y verduras. Un 50% consumen todo lo que son bebidas azucaradas, jugos, jugos de frutas, en cajitas, en lata, en lo que sea. Y algo que es sumamente importante, que por ahí uno no le hace mucho caso, es el tema de la exposición a las publicidades. El 60% de las publicaciones que vemos son de alimentos no saludables. Y eso por ahí a los chicos les llega más que a uno mismo, porque las papitas vienen con la imagen de sus héroes, de su dibujito favorito, el yogurcito viene con eso. Entonces, y todo eso son bebidas que son ricas en azúcares, ricas en grasas. Entonces hay que educarlos desde casa a los niños. ¿Y cómo se educa a los niños desde casa? Cambiando nosotros nuestro estilo de vida, cambiando nosotros nuestra forma de alimentarnos. Todos estos datos que les estoy contando se sacan de la encuesta nacional de factores de riesgo que se hace en Argentina, que los últimos datos que tenemos son del 2013. O sea, imagínense si al 2013 teníamos estos datos, lo que es al 2021, cómo ha aumentado la cantidad. Y con la pandemia, que más... ¿Quién no ha escuchado el hecho de, no, con la pandemia subí un par de kilos, no, con la pandemia, no, con la pandemia, todo es por la pandemia, nos hemos quedado encerrados, hemos hecho cosas,
hemos comido mucho, hemos tomado cosas que no estamos acostumbrados, y hay una encuesta, hay un estudio que se hizo que dice que en promedio cada persona ha engordado aproximadamente como mínimo 7 kilos durante la pandemia. Es un montón, es un dato bastante importante, ¿no? Bueno, siguiente, Leila, por favor. Lo que hablábamos recién, ¿por qué aumentamos de peso y por qué aparece la obesidad? Aumentamos de peso, y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, el consumo de alimentos, comidas, bebidas ultraprocesadas, todo lo que es bebidas azucaradas, el aumento del tiempo de pantalla con el aumento significativo del sedentarismo. Cada vez nos movemos menos, y la pandemia no vino a ayudarnos en nada con eso. Si bien una gran parte de la población se ha quedado en casa, y volvimos a cocinar en casa, algo que por ahí no veníamos haciendo con todo esto de ir, venir al trabajo, volvimos a casa, nos quedamos en casa, pero el problema es que nos quedamos en casa y nos quedamos quietos. Entonces aparecieron otros problemas. Nos quedamos quietos, aumentamos el número de exposición a las pantallas, entonces estamos en un Zoom, estamos comiendo, estamos tomando algo, una chocolatada, los chicos todo el tiempo con la computadora, que antes de la pandemia era como una guerra que no queríamos, los padres por ahí no queríamos ceder al hecho de que el chico no esté todo el tiempo con la computadora, de que no esté todo el tiempo con el celular, y con la pandemia no nos quedó otra que dejarlos, porque las clases son online, porque las tareas son online, entonces fue todo una inversión a lo que es pantalla. Y ahora cómo sacamos a esos chicos a correr, a caminar, a andar en bicicleta, que no quieren saber nada, quieren quedarse con la pantalla. Y nos movemos todo cada vez menos. Todo este problema nos trae 3 cosas que son fundamentales. Nos llevan a la diabetes, al aumento del índice de cáncer y al aumento de todo lo que son las patologías cardiovasculares, que entre esas las más importantes son la hipertensión, por un lado, y todo lo que tiene que ver con los eventos isquémicos. ¿Cuáles son los eventos isquémicos? Todo lo que tenga que ver con ACV, accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, todo lo que tenga que ver con infarto. Ha aumentado muchísimo la tasa de infartos, de diabetes y de patologías cardiovasculares por el aumento de peso. Siguiente, Leila, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Se está entendiendo? Sí, se está entendiendo perfecto. Sí, perfecto. Todo bien, Sí, sí. todo bien. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces, a partir de esto vamos a hablar de lo que es la diabetes y por qué nos interesa tanto la diabetes. ¿Por qué pareciera que es una patología que está así como muy que lo escuchamos todos los días, que sabemos algunas cosas, que otras cosas tenemos mitos, y que hay muchas dudas con respecto a la diabetes? Se fue la diapo, Leila, se fue para arriba. Es la de diabetes. Bien. Yo hablaba con él, estaba muteado. ¿Está bien, doctora? Perfecto, Ley, perfecto. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos que saber de la diabetes? Lo fundamental es que es una enfermedad crónica. Nosotros no nos vamos a curar de la diabetes, no es una faringitis, no es una neumonía, no nos vamos a curar de la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, o sea, que el día que nos diagnostican diabetes, ya sabemos que vamos a tener esa patología para el resto de nuestra vida. Puede ser que en un paciente joven que todavía tiene una reserva de células pancreáticas, que hace actividad física, que cambió su alimentación, puede ser que esa diabetes remita. ¿Qué significa? Que mejore por ahí los parámetros y por un tiempo lo podamos tener sin medicación. Lo cual no significa que ese paciente se haya curado de la diabetes, porque por ahí eso genera un poquito de
controversia, un poquito de duda, que dice, no, pero fulano se curó. No, la gente no se cura de la diabetes. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, son patologías crónicas. Lo que nosotros vamos a hacer son tratamientos hasta el final de la vida. Y de nosotros va a depender si ese tratamiento, si esa patología nos acompaña hasta el final de los días o esa patología termina con nuestra vida. De nuestro control metabólico y de cómo nosotros adhiramos al tratamiento, vamos a ver cómo vamos manejando la patología. Pero lo más importante de todo es lo que le digo, es una patología crónica, y eso es fundamental que lo entendamos como pacientes y que lo entendamos por ahí como familiares de los pacientes, porque no le ayudamos al paciente si le decimos, no, ya te vas a mejorar, no pasa nada. No, no se va a mejorar de eso, no se va a curar de eso. Eso es una patología que él tiene que aprender a llevarla, y que si tiene buenos controles metabólicos, el paciente va a andar bien, no va a tener complicaciones. Mientras el paciente tenga sus niveles de glucemia dentro de parámetros fisiológicos, o sea, que tenga los niveles de glucemia como lo de una persona que no tiene diabetes, eso va a prevenir que haga complicaciones. Ahí está el objetivo, digamos, de nuestro tratamiento y del buen control metabólico. ¿Cómo se define la diabetes? ¿Cómo se caracteriza, digamos? Es una enfermedad crónica, está caracterizada por el aumento excesivo del azúcar, niveles mayores a 126 miligramos por decilitros en una glucemia ayuna, no con pincharse el dedo, ¿sí? Tiene que ser una glucemia ayuna de sangre venosa, ¿tá? Esa sangre que yo me voy y me saco en el laboratorio. Se estima que en la Argentina 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años tiene diabetes. Pero como la diabetes es una patología que no da síntomas, ¿sí? No da síntomas hasta que no estamos complicados, digamos, se piensa que 4 de cada 10 padecen diabetes, pero no conocen su condición. Y aquí tenemos por qué es tan importante los controles anuales, ¿sí? A veces los pacientes llegan al consultorio y te dicen, yo me quiero hacer un test de diabetes para saber si soy diabético. El test de diabetes, el famoso test de diabetes para saber si soy diabético, es simplemente una glucemia en ayunas, una determinación de azúcar en ayunas. Eso se hace en un laboratorio habitual, en una rutina de laboratorio. Por eso es importante que yo, a partir de los 35 años, me haga un laboratorio anual, que visite a mi médico, que vaya, que me controle una vez al año, por más que yo me sienta bien, ¿sí? La idea de hacernos los controles una vez al año es que si hacemos la detección de todo lo que son patologías crónicas, la detección precoz de la patología crónica, eso nos va a ayudar que hagamos un tratamiento más temprano y que el resultado sea mucho mejor. No es lo mismo encontrar un paciente con una historia de diabetes de 20 años que encontrar un paciente que el año pasado me dio su laboratorio bien y que este año vino con una glucemia alterada en ayuna o vino con una diabetes. Las complicaciones son menores, el problema es mucho menor. Así que fundamental en todo lo que es prevención, en lo que es promoción de salud, el control clínico anual, ¿sí? Eso tiene que ser para todos. Y también tengo que hacer hincapié en esas cosas si yo tengo antecedentes familiares, ¿sí? Si tengo antecedentes familiares, tengo mamá, papá, un hermano que ya tiene diabetes, tipo 2 principalmente, hacerme un control más, o sea, tener un poco más de responsabilidad en mí y hacerme los controles como corresponde. Tanto así como hacer la presión, todo lo que tenga que ver con cáncer, todas esas cosas. Siempre hay que ir al médico, hay que contar todos los antecedentes y hay que hacerse los controles. ¿Estamos? Otra cosa... Doctora, hay unas preguntitas, doctora, sí, si puedes, porque diga. bueno, una estaba muy relacionada a lo que estaba hablando. Sí. Una pregunta de Yolanda Coria que pregunta si la diabetes es hereditaria. Bueno, creo que recién estuviste hablando sobre eso, así que por las dudas lo volvemos a decir. La diabetes, Yolanda, como tipos de diabetes tenemos 3 grandes grupos. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes del niño o del adolescente,
por lo general se diagnostica en menores de 30 años, y son los pacientes que ya tienen un déficit de células betas del páncreas, que son las células que sintetizan la insulina, que son lo que nos va a determinar la diabetes, digamos. Estos pacientes ya no tienen funcionalidad de esa célula, o sea que estos pacientes ya no sintetizan insulina. Y esos son los diabéticos tipo 1, diabéticos que arrancan antes de los 30 años y que de entrada necesitan insulina. Después tenemos los diabéticos tipo 2. Los diabéticos tipo 2 son los más, ¿sí? Ya son pacientes grandes, por lo general mayores de 30 años, aunque hoy día, con el tema de la mala alimentación y esto que decíamos de la obesidad, esa edad se está bajando cada vez más. Antes era 35, después pasó a ser 30. Hoy día decimos que menos de 30 también hay que ver si por ahí no tiene diabetes tipo 2 y no una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, el componente genético es sumamente importante, ¿sí? Antecedentes de mamá, de papá con diabetes, de hermanos con diabetes, es fundamental. Fundamental saber, porque seguramente tiene algún componente y yo puedo prevenir o puedo retrasar el diagnóstico de la diabetes en esa persona. Me viene un paciente de 30 años con él, me dice: mire doctora, yo tengo mi mamá, mi papá que son diabéticos los dos, uno usa pastillas, el otro usa insulina, pero la verdad que yo quiero saber si no soy diabético. Perfecto, hacemos un pedido de laboratorio, hacemos una solicitud de una glucemia de ayuna, y a ese paciente lo tenemos que controlar todos los años. Si me da alterada esa glucemia de ayuna, pero no en rango de diabetes, lo tengo que controlar un poco más de cerca, lo puedo controlar cada 6 meses. Pero tengo que tener cuidado porque ese paciente me puede hacer una diabetes. Y aparte de pedirle los controles, que le voy a pedir su control cada 6 meses, cada año, yo tengo que tener en cuenta que si ese paciente tiene hábitos de vida pro diabetes, digamos, tengo que hacer que ese paciente cambie su estilo de vida, ¿sí? Y ahí va a radicar que ese paciente sea un diabético a los 33 años o sea un diabético a los 70 años. Ya el componente genético lo tiene. O sea, ya tiene una insignia de que puede llegar a ser diabético. ¿Yo puedo retrasar ese diagnóstico? Sí lo puedo hacer. Porque yo le puedo cambiar el estilo de vida, puedo hacer que se alimente mejor, puedo hacer que haga más actividad física, que reduzca el consumo de alimentos procesados, que haga más actividad física, que baje de peso, y ese paciente puede retrasar su diagnóstico. ¿Se entiende más o menos eso? Sí, sí, perfecto. Otra pregunta, ¿cuáles son los síntomas? ¿Sí? Está preguntando Liliana Ábalos. Hablamos de eso más tarde. Bien. Y por último, y luego continuamos, ¿cuánto sería la glucemia normal en diabetes clase 1? Ahora les explico eso de diabetes clase 1 y diabetes clase 2. Bien. Norma Bien. Estaba levantando la mano. Norma, diga, abrí tu micrófono. Está muteada. Ahora ¿Está sí. muteada? Sí, doctora, Ahora sí. Sí, te escucho, Norma, decime. Yo quisiera volver atrás, hacerle una pregunta y luego hacer otra pregunta relacionada justamente con la obesidad y el diabetes. Sí, decime. Me decía usted, o nos decía, mejor dicho, que la pandemia nos hizo engordar, adquirir diabetes, etcétera. Sí. ¿Pero por qué? Por el cambio de alimentación. A ver, pero en casa se cocina, se dice que se cocina mucho más sano que comiendo en la calle comida chatarras, por eso. Bien, no se entiende, no, digamos que no se entiende esa equivalencia, que nosotros antes teníamos, tenemos como 3 estadios. Antes, cuando la gente vivía en el campo, cocinaba en casa, pero también se movía mucho, ¿sí? El problema está en el movimiento, la gente se movía mucho. Después tenemos la prepandemia, donde la gente se movía algo, no come muchos ultraprocesados, y tenemos ahora intrapandemia, la gente está mucho tiempo en casa, no se mueve y come en exceso. Y hoy día tenemos un hábito que no teníamos hace muchos años atrás, que son comer los ultraprocesados, comer mucha cantidad de hidratos de carbono simple, todo lo que es pastelería, todo lo que es elaboración de bollería, pastelería, postres, todo eso tiene mucho contenido de grasa y mucho contenido de azúcar.
y uno está en casa, digamos, no hacer un ¿sí? equilibrio entre las Exactamente. dudas y una vez por semana hacerlo prohibido, digamos. Exactamente. Es que nada debería estar prohibido si uno comiese en la proporción adecuada. O sea, yo me Perfecto. puedo comer un postrecito, un pedacito de postre, de un flan, de lo que sea, pero uno come un pedacito y está rico y se sirve otro y se sirve otro, y ya se comió 2 platos de fideo, o dos veces se sirvió ravioles y después se sirve 2 porciones de flan. Es la cantidad lo que nos lleva a aumentar todo eso. La cantidad y el no movernos. Porque por ahí si nosotros, en un estado hipotético, porque no vamos a correr todo lo que comemos a veces, si uno se moviese la cantidad de lo que come, por ahí no aumentaría tanto de peso. ¿Entiendes? Claro. Y otra de las preguntas también, ¿puede una mujer tener descontrol hormonal durante el embarazo, adquirir diabetes y quedarse con el diabetes después de parir? El embarazo, Norma, es un estado que tenemos las mujeres terrible, de un terrible desorden hormonal, como lo es la adolescencia, ¿sí? Cuando estamos en adolescencia o cuando estamos en embarazo, estamos en una etapa de crecimiento, ¿sí? Cuando estamos embarazadas no crecemos nosotros, crece nuestro bebé, pero toda esa cantidad de hormona de crecimiento, todo ese desbarajuste que hay de hormonas, eso nos puede llevar a la diabetes. Ahora vamos a hablar de diabetes gestacional, ¿sí? Pero sí. Excelente. Bien. Sí, sí, sí. Doctora, si a usted le parece, vamos a dejar que desarrolle el tema, no sé, Leila, si estás de Dale. acuerdo, porque por ahí tenemos preguntas que la doctora tiene programado ya dentro de toda la presentación de la exposición, va a responder muchas preguntas. Si en algún Dale. tema puntual surge o queda algo inconcluso, sobre ese tema lo podemos charlar. ¿Le parece, doctora? Perfecto, Para perfecto. no ir adelantándonos y después volver para atrás y lo vamos a terminar confundiendo a usted. Dale, buenísimo. Exacto. Bueno, seguimos entonces. Hablábamos de los tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y las diabetes de los tipos especiales. Como le expliqué anteriormente, la diabetes tipo 1 es la que se da en el paciente menor de 30 años y es la diabetes que siempre va a requerir insulina. El paciente por ahí cuando llega al consultorio te dice, doctora, yo quiero saber qué tipo de diabetes tengo, ¿sí? O qué grado de diabetes. No hay ningún grado de diabetes. La diabetes tipo 1, tipo 2 en el adulto. Hay gente que tiene diabetes tipo 1 y tiene 50 años. O sea, yo tengo un paciente con diabetes tipo 1 que tiene 50 años, se lo diagnosticó su diabetes tipo 1 cuando tenía 20 y lo lleva bárbaro y anda bárbaro. Pero, por lo general, y lo que más tenemos es la diabetes tipo 2, es la diabetes del adulto. La diabetes tipo 2 es una diabetes que se produce porque el páncreas, que es nuestro órgano que va a secretar insulina, lo que hace es que termina agotándose. Le voy a hacer una explicación que le hago siempre a mis pacientes. Yo tengo una fábrica de bolsas. Si esa fábrica tiene 10 operarios y me fabrican 500 bolsas por día, yo mañana llego y le digo a los operarios, bueno chicos, a partir de hoy vamos a fabricar, en lugar de 500 vamos a fabricar 5.000. Van a fabricar los 5.000. Pasado 2 días llego y le digo, bueno, ¿saben qué? Vamos a fabricar 50.000. Pasado 2 días le digo, vamos a fabricar 500.000. Pero no aumento el número de operarios, aumento la cantidad que quiero del producto terminado, digamos. En este caso, el producto terminado va a ser la insulina. Mis operarios van a ser las células pancreáticas, ¿sí? Yo le voy a agarrar y le voy a decir, todos los días voy a comerme algo de más. Hoy me como un alfajor, me como 5 caramelos, tomo un mate dulce, y mi páncreas tiene que generar tanta cantidad de insulina para que yo pueda entrar esa insulina al músculo. La insulina vendría a ser la llave con la que yo voy a abrir la cerradura del músculo para que entre la glucosa. Mi glucosa está en la sangre, ¿sí? Entonces, viene la insulina, abre la puerta del músculo, entra el azúcar al músculo.
Esto presten atención porque les va a servir para otra cosa que les voy a contar más adelante, que es lo que tiene que ver con la actividad física en el diabético. Si yo no tengo insulina de buena calidad, no va a poder abrir la puerta a ese músculo para que se use ese azúcar que anda dando vuelta en la sangre. Si no se usa ese azúcar que anda dando vuelta en la sangre, yo no tengo forma de usarla a nivel cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez sube más el azúcar, cada vez sube más, cada vez sube más. Me pincho el dedo, me mido y tengo 300, tengo 500 de azúcar, que eso es altísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Mis células pancreáticas, mi páncreas, no está liberando la cantidad de insulina que yo necesito para bajar ese azúcar, ¿sí? Mis operarios, pobrecitos, todos los días le doy un trabajo de más, un trabajo de más, un trabajo de más, y resulta que están todos cansados, están todos agotados, me están sacando la insulina ya de mala calidad, ya esa insulina no me está sirviendo, o la cantidad que están sacando no es buena. Entonces llega un momento que ya no da para más. Ese páncreas está estresado. Y ahí empieza a aparecer la hiperglucemia. Empieza a subir, a subir, a subir el azúcar, y llega un momento que yo me siento mal, ¿sí? Me siento mal, y ahora vamos a hablar de los síntomas de la diabetes. Y me diagnostican diabetes, ¿sí? Me van a dar la medicación, depende de eso. Y esa diabetes que me diagnostican en ese momento es la diabetes tipo 2, ¿sí? Y se da por un agotamiento, por una falta de función, por una disminución de la función de mis células betas del páncreas. Porque mi cuerpo no está generando la cantidad de insulina necesaria, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ayudarlo con otra cosa. Y ahí aparece la diabetes tipo 2. No es lo mismo la diabetes gestacional. Cuando nosotros tenemos diabetes gestacional, ¿a quiénes tenemos que buscarle diabetes gestacional? A las embarazadas. Hoy día se hace de screening, se hace de una pesquisa durante el embarazo, entre las 24 y 28 semanas, nos piden PTOG, se llama la prueba, prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Esa prueba es para ver si yo, cuando estoy embarazada, puedo o no estar diabética, ¿sí? Se supone que previo al embarazo, si fue un embarazo programado y todo, a mí me han hecho laboratorios y yo tenía una glucemia normal. Resulta que vengo con los controles, viene todo bien, semana 24 está todo bien, me hacen la prueba de tolerancia oral a la glucosa y me da alterada. ¿Qué pasa? Diabetes gestacional. Y eso se da porque cuando aparece, como le decía a Norma hace un rato, cuando aparece el embarazo, aparecen un montón de hormonas de contrarregulación de la insulina. Tenemos la hormona de crecimiento que va a hacer que nuestro bebé crezca, ¿sí? Y esas hormonas lo que nos hacen es también ayudarnos a subir el azúcar, ¿sí? Entonces, ahí aparece la diabetes gestacional. ¿Vamos? Que no es tampoco que nos aparece a todas las mujeres la diabetes gestacional. Tenemos un cierto grupo de mujeres a las que están más predispuestas a la diabetes gestacional. ¿Cuáles son estas mujeres? Mujeres mayores de 35 años, con primera gesta mayor de 35 años, las mujeres que ya están con sobrepeso o obesidad cuando entraron en el embarazo, mujeres con embarazos múltiples, ¿sí? Y mujeres con antecedentes familiares. Estas son pacientes que van a tener predisposición a hacer una diabetes gestacional. ¿Vamos? Lo que decíamos recién, el tema del diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de la diabetes con una glucemia ayuna, ¿sí? Yo tengo una glucemia ayuna que tiene que dar más de 126 miligramos por decilitro. Pero con esa glucemia ayuna yo me voy al médico y me dice, ¿usted está diabética? No. Esa glucemia ayuna hay que volver a repetirla. Tienen que ser 2 glucemias de ayuna mayor a 126 para que digan que yo estoy diabética. Si yo me hice hoy un laboratorio, me da 130, me lo repito en 2 semanas porque mi médico me lo indicó, y me da 95, el próximo paso es hacerme una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Yo no puedo decir que estoy diabética si me hice 2 determinaciones y una me dio alta y la otra me dio normal. Tengo que hacer como, ¿quién diría? Un desempate para ver si realmente estoy diabética
o cambio de estilo de vida y puedo retrasar mi diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Siguiente, Leila, por favor. Esto es lo que hablábamos hace un rato, cuáles son los factores de riesgo para la diabetes, familiares directos, mamá, papá. Leila, te me fuiste, ahí está. Mamá, sin querer, papá, perdón. no hay problema. Con diabetes durante el embarazo, ¿sí? Eso es lo que me preguntaba Norma hace un rato. Una paciente con diabetes gestacional, ¿yo tengo predisposición a ser diabética? Sí. ¿Tá? Por lo general, lo que pasa con la diabetes gestacional, si yo no tengo antecedentes, si tengo un buen peso, si tengo una vida activa, con una alimentación saludable, lo que va a pasar es que va a terminar mi embarazo y a mí inmediatamente se me vuelve la glucemia, se me vuelve el azúcar a valores normales. Inmediatamente. Así que tenemos el alumbramiento de la placenta, acá no pasó nada. Así hayas estado con insulina. Pero hay cierta cantidad de la población, cierto porcentaje, de que terminó el embarazo, controla a las 4 horas, hiperglucemia. Controla a las 6 horas, controla a las 12 horas, hiperglucemia. Esa paciente se quedó con diabetes. ¿Hay posibilidades? Sí hay posibilidades, porque esa paciente estaba con sobrepeso, porque esa paciente tenía un antecedente familiar, ¿sí? Entonces, ojo con esas cosas. Mujeres con hijos nacidos con peso mayor a 4 kilos. Esto se daba mucho antes, cuando no estaba el testeo que les decía antes, que era la prueba de tolerancia oral a la glucosa en la semana 20 a 24. O sea, yo no diagnosticaba la diabetes gestacional en esta paciente y la paciente tenía un bebé de 4 kilos, 4 kilos y medio. Hoy día casi no se ven los bebés tan grandes, salvo que sea un embarazo no controlado. Peso al nacer, bajo o peso mayor a 4 kilos. O sea, si yo nací con 2 kilos y medio, o fui prematura, o necesité cuando era bebé, me requería alimentación enteral o parenteral, yo ya tengo predisposición a cuando soy adulta de tener diabetes, ¿sí? Entonces, todas esas cositas que uno va enganchando así son importantes, ¿sí? Porque son importantes para que yo cambie mi estilo de vida, para que lleve un estilo de vida más saludable. El sobrepeso, la obesidad, la actividad física insuficiente, el sedentarismo, son predictores, son factores de riesgo para diabetes. Enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, colesterol alto, triglicéridos altos, tabaquismo, el alcoholismo, también el etilismo no está acá, pero también son todos factores que predisponen a la diabetes. Siguiente, Leila, por favor. Como síntomas de diabetes. Cuando yo, al margen del control clínico que me hice el año pasado, yo ahora arranco con tener falta de energía, mucha fatiga, tengo que pensar en diabetes, ¿sí? Si tengo poliuria, polidipsia, polifagia, esos son signos característicos, son como muy patognomónicos, muy característicos de la diabetes. ¿Qué significan cada uno de estos? Es la polidipsia. Polidipsia, tengo mucha sed, todo el tiempo tengo sed, todo el tiempo tengo sed, todo el tiempo tomo agua, pero tomo mucha agua, tomo agua excesivamente, ¿sí? Me tomo más de 3 litros de agua por día. Hago mucho pis como consecuencia de eso, porque si yo tengo el azúcar muy alta, si tomo el azúcar muy alta en la sangre me va a dar mucha sed. Y todo eso me va a llevar a que haga mucho pis. Y como lo que les contaba hoy, la insulina es la llave para que la glucosa entre al músculo y entre a todos lados, yo voy a estar como en estado de inanición, como que no estoy comiendo. Voy a tener el azúcar en 500, pero mi cuerpo va a estar cada vez con más hambre y cada vez voy a estar más flaca, ¿sí? Voy a perder peso porque ese azúcar que está en mi sangre no estoy pudiendo aprovecharla, no está pudiendo entrar al músculo para ser aprovechada. Entonces yo voy a estar como en un estado de inanición, voy a estar como que no estoy comiendo. Entonces voy a tener mucho hambre, voy a tener pérdida de peso, voy a notar que estoy comiendo mucho, pero que sin embargo estoy bajando de peso. Y me siento mal, me siento cansado. Otra cosa que aparece mucho, y aparece
en prediagnóstico de diabetes, y aparece también en los pacientes con diabetes, es la visión borrosa. El paciente te dice, yo no sé qué me pasa, estoy con visión borrosa, no veo bien. Y ese paciente yo no lo tengo que mandar inmediatamente al oftalmólogo. Ese paciente yo lo tengo que recuperar, poner sus parámetros de glucemia dentro de parámetros fisiológicos que tenga entre 70 y 100 de glucemia, y ahí recién mandarlo al oftalmólogo y ver a ver qué está pasando con ese paciente. ¿Sí? Pero la visión borrosa es una característica muy, muy, muy particular de la diabetes. Infecciones urinarias a repetición, infecciones en la piel a repetición. Dice, no sé qué me pasa, estoy todo el tiempo, me arde, me pica para hacer pis, tanto el hombre como la mujer. No tengo nada, pero me arde, me pica, yo tomo antibióticos, sigo igual, vuelvo a tener esa molestia. Ojo, puede estar teniendo una diabetes. Heridas que no cicatrizan, eso por ahí en el campo, en las zonas rurales se ve mucho, y los pacientes le llaman mucho la atención, y eso es como un mito que hay, y eso es real. Las heridas que no cicatrizan tienen que ver con la glucemia alta, ¿sí? Así que lo que dice ahí, si aparecen algunos de estos síntomas, si conocemos a alguien con algunos de estos síntomas, hay que hacer el control. Hay que hacer el control con su médico de cabecera. Siguiente, por favor. Bueno, hablamos entonces ya de qué es la diabetes, hablamos cuáles son los factores de riesgo que tenemos, hablamos de cuáles son los síntomas, cuáles son los tipos de diabetes, cómo diagnosticamos la diabetes, y ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento de la diabetes. El tratamiento de la diabetes está fundamentado y sostenido sobre 4 pilares, ¿sí? Los 4 pilares son fundamentales. Fundamentales. No puedo tratar, son como las patas de la mesa. Yo no puedo arreglar 3 patas y que una esté mal porque se va a caer, ¿sí? Entonces, en esto es lo mismo. Tienen que estar las 4 cosas, tienen que estar dadas para que mi paciente le vaya bien con su tratamiento. Una de las cosas fundamentales y la base del tratamiento es la educación diabetológica. Es fundamental que el paciente conozca la enfermedad y conozca la estrategia de cuidado. Así que lo que yo le estoy contando ahora acá, yo me tomo mi tiempo, me siento con el paciente, le explico lo que tiene, reveemos lo que él entendió, porque a veces que uno, lo que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿se entendió todo? Dice, sí, ¿alguna pregunta? No, dice, digo, ¿se entendió todo? No se entendió nada. No se entendió. Y por ahí le empiezo a hacer preguntas, pues yo le digo, ¿sabe qué? Yo también estoy sentada del otro lado. A mí también me pasa, de que el doctor me dice todo y yo le digo, ¿entendiste? Sí. Y salgo de la puerta del consultorio y se me vienen millones de preguntas y siento que lo que me explicó no entendí nada. Entonces siempre cuando vamos al médico, vamos y le preguntamos de todo. Y para la segunda consulta nos hacemos un cuadernito y nos anotamos las cosas que queremos preguntarle. Porque es fundamental sacarnos todas las dudas con nuestro médico. Es fundamental que le tengamos confianza y que podamos sacarnos las dudas con él. Él nos tiene que contestar lo que nosotros necesitamos saber, porque nosotros es nuestro cuerpo. Soy yo la que tengo diabetes, bueno, yo necesito entender qué es esta enfermedad, y si me la tiene que explicar 20 veces, bueno, explíqueme porque necesito saber qué tengo y necesito saber cuáles son las herramientas que tengo para poder sobrellevar esta enfermedad y para que me vaya bien con todo esto, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, conocer la enfermedad y conocer las estrategias de cuidado. Tenemos que tener en cuenta qué es el automonitoreo, por qué me tengo que pinchar el dedo, para qué me tengo que pinchar el dedo, porque no es solo me pincho y anoto. Yo tengo que saber qué es lo que tengo, por qué me dio eso, a qué le atribuyo, cómo puedo corregirlo, qué puedo hacer. El cuidado de los pies, fundamental para el paciente diabético, el cuidado de los pies. La aparición de síntomas, los síntomas de hiperglucemia, fundamental que el paciente sepa tratar una hipoglucemia, que los familiares del paciente sepan tratar la hipoglucemia, fundamental que el paciente sepa sobre alimentación, el paciente tiene que saber qué como, qué no como, por qué puedo comer esto, por qué no puedo comer lo otro. Mire doctora, la verdad que el domingo es mi cumpleaños, y a mí me encantaría comer un pedacito de torta. Usted dice que no puedo. Pero claro, hombre, que puede. ¿Cómo no va a poder? O sea, puede, pero tenemos que buscarle la vuelta para que ese pedacito de torta que él va a comer no le suba el azúcar a 500.
y no me termine el día de su cumpleaños en la guardia, ¿sí? Pero todas esas son cosas que el paciente nos va a preguntar, va a entrar en confianza a medida que vaya sabiendo él qué puede hacer con su patología. ¿Estamos? La otra que decíamos, estilo de vida saludable, alimentación saludable. Si uno no le explica al paciente qué es la alimentación saludable, si no le dice qué es lo que puede comer, qué es lo que no, y el paciente no va a tener idea, alimentación saludable, se va a comer un apio. O sea, no, tenemos que explicarle qué es lo que puede comer, cuántas porciones de fruta puedo comer fruta, no puedo comer banana, no puedo comer uva, no puedo comer sandía. Sí, podés comer de todo. El tema es qué cantidad de todo eso podés comer, ¿sí? La actividad física, fundamental la actividad física. Por ahí, con respecto a la alimentación, al que me acordé, perdón, de la vieja escuela nos decían, no, es diabético, no puede comer arroz, no puede comer fideo, no puede comer papa, no puede comer pan, no puede comer. Pobre señor, salía con una lista del médico, decía, no puedo comer nada, no sé para qué quiero vivir si no puedo comer nada. Y no, la realidad es que no es así. El señor tiene que comer la cantidad justa de papa, la cantidad justa de mandioca, la cantidad justa de arroz. Si no, es un desastre su vida, pobre, como un bifecito y una rodaja de tomate. Una depresión te agarra. Así que es fundamental que sepa qué comer, ¿sí? Con respecto a la actividad física, eso, nunca le digan al paciente no pueden comer nada. Con respecto a la actividad física, salir a caminar. Sí, está bueno el tema de salir a caminar. Yo a que el paciente no haga nada, a que salga a caminar, prefiero que salga a caminar. Pero tengo un paciente de 120 kilos, con una diabetes tipo 2, con neuropatía diabética, y yo le mando a caminar, no. No, porque volvemos a las patas de la mesa. Nuestro cuerpo es como una mesa. Si yo a la mesa le cargo, y encima después le quiero arrastrar, se me va a romper. ¿Sí? Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está alineado y está preparado para sujetar cierta cantidad de peso. Si yo aumento mucho más el peso y encima lo pongo en movimiento, voy a lastimar los pies, las rodillas, las caderas. Entonces, por ahí el salir a caminar nomás no es una opción. Siempre es bueno que esté el profesional que le diga qué puede hacer, ¿sí? Y por otro lado, solo la actividad aeróbica no sirve. O sea, solo salir a caminar no sirve. Tiene que hacer un ejercicio de fuerza, tiene que hacer algo de actividad física muscular. Porque como dijimos antes, como yo le explicaba hoy, lo que el músculo come solo azúcar, que la insulina viene, abre la puerta del músculo para que entre el azúcar, si yo hago caminar ese músculo, va a comer algo de azúcar, un poquito. Pero si yo lo hago trabajar, hago hacer esfuerzo, ese músculo va a comer más. Entonces me va a ayudar de forma natural a bajar mis índices de glucemia. Entonces, es bueno que el paciente camine, pero también es bueno que haga algún tipo de actividad de esfuerzo, siempre controlada, siempre vigilada, siempre prescrita por su médico. Por otro lado, reducir el consumo de alcohol y de cigarrillos, lo que dijimos antes, eso es un predictor de mal control metabólico. Entonces, que no consuma alcohol, que no fume, de que me fume 2 atados de cigarrillo por día, a que me fume 1 por día, y bueno, negociemos. Pero preferiblemente que no fume nada, ¿sí? Con respecto a los tratamientos, tenemos 2 vías de tratamiento. Tenemos el tratamiento farmacológico, que tenemos la vía oral y tenemos la insulina. La vía oral, por ahí el paciente le tiene mucho miedo a la insulina, porque alrededor de la insulina hay todo un trasfondo de, no, lo que pasa es que mi abuelo tenía diabetes y cuando le insulinizaron ya le cortaron la pierna, ya le llevaron a diálisis y se murió. Sí, puede ser cierto. ¿Por qué? Porque antes se insulinizaban a los pacientes muy tarde, ¿sí? Antes se insulinizaban a los pacientes muy tarde, el paciente ya cuando era lo último que se le daba. Hoy día, si yo tengo un paciente
joven o paciente grande, pero con niveles de glucemias muy altos, de forma persistente, que yo veo por su hemoglobina glicosilada, sus controles, que viene hace rato con glucemias altas, y el paciente está con mucha... ¿Me querías preguntar algo, Cristian? ¿Cómo es? El paciente viene con mucha sintomatología, está súper adelgazado. Yo lo empiezo con insulina, lo hablamos con el paciente, lo consensuamos y arrancamos con insulina. ¿Por qué arrancamos con insulina? Por todo lo que les conté antes del tema del estrés que está sufriendo ese páncreas, ¿sí? Ese páncreas está sumamente estresado. Yo no le puedo dar una droga para que él trate de fabricar una insulina de buena calidad para que nos sirva. Yo necesito que esos operarios de esa fábrica se vayan a descansar, por lo menos descansen 12 horas y que mañana vuelvan y vemos qué hacemos, ¿sí? Y con la insulina pasa lo mismo. Hay a pacientes que yo prefiero insulinizarlos 2 o 3 meses, que se acomode todo y después los paso a vía oral. Antes no se podía hacer eso, porque cuando yo le insulinizaba al paciente, yo le insulinizaba tarde. Entonces él ya no tenía células pancreáticas. Cuando yo lo insulinizaba, ya la insulina era para siempre. Hoy día se busca insulinizarlos tempranamente para recuperar, digamos, para que esas células del páncreas descansen, recuperarlas y después sí que vuelva a arrancar, digamos, ¿sí? Y eso el paciente lo entiende perfectamente si le explicamos. Hay que ponerle mucha voluntad de ambas partes, pero se puede. Y el paciente se recupera, vuelve a vía oral y ya está, ¿sí? Y ahí arranca todo su tratamiento de nuevo. Después, con respecto a los tratamientos de las patologías asociadas. Yo tengo un paciente con diabetes. El paciente con diabetes tiene colesterol alto, triglicéridos altos, obesidad, y yo tengo que tratar todo, ¿sí? Lamentablemente, por ahí el paciente se va a ir con la insulina, con las 2 pastillas para la presión, con la pastilla para el colesterol, con la pastilla para los triglicéridos, pero tengo que tratar todo. Un paciente con diabetes es un paciente que tiene un riesgo sumamente aumentado para hacer ACV, para hacer infartos. Entonces yo no puedo dejar librado al azar todo eso. Le tengo que tratar su hipertensión, le tengo que tratar su diabetes. Eso es fundamental. Después que vamos acomodando el metabolismo, podemos ir sacando drogas, podemos ir arreglando eso, pero tenemos que tratar todo. ¿Sí? Siguiente. Doctora, si usted me permite, hay Decime, una o dos preguntas que están enfocadas a lo que estuvimos hablando hasta recién, por eso me gustaría ver si las podemos. Yolanda Coria pregunta, ¿por qué hace tanto hincapié en el cuidado de los pies? El cuidado de los pies, Yolanda, es sumamente fundamental. Una de las complicaciones crónicas de la diabetes, que por ahí yo no lo dividí tanto como complicaciones acá, nosotros en diabetes tenemos 2 problemas fundamentales, las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas tenemos todo lo que es la hipo y la hiperglucemia, o sea, el problema que lo tenemos que solucionar ahora. Y en las complicaciones crónicas está todo el daño de órgano blanco que produce la diabetes. ¿Y a qué se refiere con daño de órgano blanco? ¿Cuáles son los órganos que la diabetes elige para ir afectando? Tenemos los ojos, los riñones, el corazón, el sistema nervioso, y ahí aparecen los pies. Nosotros con el tema del corazón y del sistema nervioso afecta todo lo que es la irrigación, todo lo que es arterial y venoso, y todo lo que es la funcionalidad de los nervios, ¿sí? El sentir, me toco algo frío, toco algo caliente, es parte de nuestro sensorio, es parte de nuestro sentido del tacto, ¿sí? Si yo toco la hornalla caliente y no la siento, estoy en un problema, ¿sí? Nosotros nos defendemos, el ser humano, los animales se defienden porque sienten, ¿sí? Sienten dolor, sienten frío, sienten calor. ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes va intoxicando todo lo que es el azúcar, va intoxicando los nervios y esos nervios se van... yo siempre les explico de esta manera a mis pacientes. A ver si lo... nuestros nervios son como los cables de la luz, ¿sí? Tenemos el nervio, que sería lo de cobre, lo de adentro,
y por afuera tenemos la cobertura, vieron que los cables vienen con esa cobertura de goma. Bueno, nosotros tenemos como una grasita arriba de los nervios, que es la mielina, que con la intoxicación de la cantidad de azúcar que hay en el cuerpo, esa mielina como que se va desapareciendo, se va comiendo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Primero lo que nos va a aparecer a nosotros es un dolor intenso en los pies. Vamos a tener los pies, las manos, un dolor intenso. Vamos a llegar a tener ese dolor que nos pasa la sábana, nos roza la sábana y nos duele mucho. Eso es porque los nervios están sumamente irritados. El paso siguiente es la muerte de ese nervio. El azúcar en los nervios sería como cuando uno echa soda cáustica o algún producto así ácido en alguna cosa que se corroe todo. Lo mismo. Primero corroe todo lo que es la grasita de afuera, que es la mielina, y después corroe todo el nervio. O sea, mata esa fibra nerviosa. ¿Y qué tenemos como consecuencia de eso? Que no sentimos, ¿sí? Nos falta la sensibilidad, nos falta el sentido del tacto. Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos un zapato por ahí sin mirar y tiene una piedrita, nos calzamos el zapato, ni la sentimos a la piedrita, caminamos toda una mañana con el zapato con la piedrita y resulta que a la noche cuando nos sacamos nos hizo un hueco en el pie y eso es gravísimo. O por ahí andamos con una lesión en el pie por muchos días que ni la sentimos. Tenemos pacientes que han venido con literal agujeros en el pie, en la planta de los pies, que no sienten dolor. Entonces, por eso que es tan importante el cuidado del pie en el paciente diabético. Hemos tenido pacientes que han venido con quemaduras en ambos pies, porque han llenado la bañera con agua hirviendo, y se han puesto el pie adentro de la bañera y no lo sintieron. O sea, el pie quemado por falta de sensibilidad. Entonces, es sumamente importante. Y al haber esa falta de sensibilidad, también afecta, por otro lado, lo que es toda la parte vascular. Entonces, ¿qué pasa? Una infección que a mí me llega en la planta del pie, tengo esa infección, y como no tengo la llegada de la sangre a ese lugar, porque la parte vascular también está toda deteriorada, a mí no me llegan los antibióticos a esa zona. No me llega un antibiótico, por ejemplo, tengo una infección en la planta del pie y te doy un antibiótico y no llega hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso se agranda más, se necrosa y después tenemos que terminar amputando. Ese es el grave problema de por qué siempre insistimos tanto con el cuidado de los pies. Que le decimos al paciente, séquese bien, agarre un espejo, mírelo desde abajo, revíselo todos los días, porque aparecen estas cosas. Y cuando otra cosa del tema del pie es el cortarse las uñas. Parece algo tan sencillo, parece una pavada, pero el paciente se infecta los pies cortándose las uñas, porque se corta tan cortito, se le encarna la uña, aparece con el dedo así, todo inflamado, todo hinchado, todo infectado, y hay veces que le haces un ecodoppler y ese pie hay que cortarlo, porque no tiene irrigación, o sea, no se va a mejorar ese pie. Entonces, es algo que se puede prevenir, por eso es importante el cuidado de los pies. Bien, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, hay otra pregunta que está referida a los nutricionistas, pero por lo que veo son temas que vamos a abordar ahora, ¿no? A ver, sí. Decime la pregunta, Cristian. Bueno, la pregunta es de Adriana Ibarra, que pregunta si es necesario ir a una nutricionista. Una persona diabética, ¿no? Supongo. Que se refiere a una persona diabética, ¿no es así, sí. Adriana? Sí. Sí, es importante el tema del nutricionista, porque el nutricionista nos va a guiar. ¿Sí? Nos va a guiar para ver, porque yo te digo, como decían antes, vos ibas, hoy día pasa todavía por ahí con algunos colegas que no hacen diabetes, que por ahí ya son grandes, no hacen diabetes, se dedican a otra especialidad, y se van y le diagnostican diabetes y le dicen, bueno, tenés que sacar todo esto de tu alimentación. Y no es tan así. Como vemos acá tenemos, esto es la rueda de alimentación saludable, esto lo sacó la Sociedad de Nutrición Argentina, y es más o menos lo que deberíamos hacer todos. Mucho más actividad física, movernos más, comer menos sal, tomar agua, tomar por lo menos 8 vasos de agua por día, ¿sí?
el famoso tomar 2 litros de agua por día, tomar 2 litros de agua por día, que por supuesto, hoy día hace 13 grados, son 8 litros de agua por día. En enero, cuando hace 40 grados bajo la sombra, los 8 vasos de agua por día no alcanzan. Y hay gente que no toma agua, y es sumamente importante el agua. Yo siempre le digo a la gente, el agua es como el combustible del auto. Si uno no le pone combustible al auto, el auto no arranca. Y el cuerpo, con un vasito de agua por día, se las ingenia. Pero expensa de qué? Después tenemos fatiga, tenemos cansancio, empezamos a tener problemas de todo tipo en el cuerpo, y eso tiene que ver con la falta de agua, ¿sí? Fundamental, la mitad de la alimentación del día, por lo menos 4 o 5 porciones, como decíamos hoy, tienen que ser frutas y verduras, ¿sí? Algo de cereales, de legumbres, que por ahí uno no está muy acostumbrado a comer legumbres, y se pueden comer en varias preparaciones, no solo un guiso de lenteja, sino que podemos hervir la lenteja y hacer una ensalada. Y esas cosas son por ahí las que nos enseña el nutricionista, porque por ahí nosotros tenemos ciertos tabúes con las cosas. No sé, a mí no me gusta la lenteja, y no te comes lenteja, pero pues sí, pero ¿probaste alguna vez una ensalada de lenteja? No, porque no me gusta, pero probá. Terminan probando y les termina gustando. Y la lenteja no es solo un guiso de lenteja, ¿sí? Un guiso de lenteja tiene muchísimas calorías, tiene muchísimas cosas, muchísima grasa, y por ahí lo hacen con mucho más verdura, y es rica igual. Lácteos, yogures, queso, tenemos que consumir, sí, si son descremados mucho mejor. Ya a una cierta edad, mayor de 30 años, ya deberíamos comer todo descremado, no hace falta. Los niños a partir de los 3 años ya pueden comer todo descremado, no hace falta que sean enteros. El entero tiene mucha grasa, sin embargo el descremado tiene menos cantidad de grasa, tiene más proteínas, así que es muchísimo mejor, tanto quesos como leche, como ricota, lo que sea. Carnes, huevos, en menor proporción. Pescados, por ahí nosotros no estamos acostumbrados a comer tantos pescados, por lo menos una vez por semana pescados es importante comer. Los aceites en proporciones bajas, aceites, semillas en baja cantidad, y todo lo que es grasas, dulce, es opcional y en poquita cantidad. O sea, yo me puedo comer un pedacito de chocolate, no me va a hacer nada. El problema está que si me como una barra de 500 gramos de chocolate, ¿sí? Bueno, con esto creo que redondeamos más o menos todo, así que ahora los escucho. Preguntas, consultas. Norma, ¿eso pasa por el estrés o por haber comido? Bueno, a ver, Norma, si podés ampliarlo, porque por ahí no está bien referido hacia qué apuntás con la pregunta. Es la primera pregunta que realizaste, ¿eso pasa por el estrés o por haber comido la noche anterior? Digo, por si las pruebas son con diferentes valores cuando se repiten. Si querés especificar la mejor, Norma, te lo voy a agradecer. Debe ser lo que le dije, de que siempre hay que repetir las pruebas de glucemia de ayuna. Uy, escucho un... Sí, el micrófono de Gladys es el que tiene interferencia. Ahora sí. Sí, doctora. Está tan linda la charla, tan linda, tan linda. Muchas tengo gracias. tantos antecedentes, porque mi mamá falleció por diabetes y yo tengo hipotiroidismo y gracias a Dios, a mí yo no tengo colesterol ni nada porque me cuido desde los 30 años, tengo 45 ahora, y por eso le preguntaba, ¿tiene que ver el cambio que podemos hacer un análisis hoy y dentro de una semana repetirlo? Hoy sale más de 120 y cuando lo repetimos sale 90. ¿Tiene que ver con algo que comí la noche anterior o también puede tener que ver con el estrés? El estrés es un factor fundamental para todo. El estrés sube todo. El estrés sube todo, y como es fundamental en todo. No sube el azúcar, no sube la presión. Y sí, tiene que ver con lo que puede ser que la noche anterior me haya comido una porción grande de torta y el otro día me fui y me saqué sangre y tenía el azúcar alta. Puede ser que no haya hecho el ayuno correspondiente. Puede ser que
haya tenido un episodio de estrés y me haya pasado eso. El estrés es fundamental. Por eso que siempre hay que repetirlo, no se puede quedar con el único laboratorio. Otra de las preguntas, y ahí ya le dejo a las otras chicas porque me encanta, me encanta el tema. El agua, no confundir siempre con el mate y la infusión, ¿no? Porque yo tomo mate, por ejemplo, y siempre me dice la endocrinóloga tomar mucha agua porque no tiene nada que ver las infusiones, porque no limpian los riñones. Claro, no es que el tema con las infusiones que por ahí no se explican bien y cómo genera un poco de confusión. La infusión es agua, es cierto, pero lo que tiene la infusión, que no tiene el agua en estado natural, es que la infusión tiene poder diurético, ¿sí? Entonces lo que yo hago es, me tomo un vaso de agua, prestarle atención cuando tomas mate y cuando tomas agua. Te tomas 1 litro de agua y vas una vez al baño. Te tomas un termo de mate y vas 5 veces al baño, ¿sí? Entonces no estaría cumpliendo la misma... El agua es como que vos tomás y va a limpiar todo el cuerpo, a cumplir un montón de funciones en el cuerpo, y lo que sobra se elimina, ¿sí? En cambio, si yo tomo mate, por ejemplo, que tiene poder diurético, entra y sale, no cumple ninguna función. Aporta un chiquitito, pero un chiquitito. No es que aporta esos 2 litros de mate. Bien. La última. El agua ya se reconoció en la pirámide de los alimentos. Sí, Porque sí. Ponele si querés, Leila, ponele la anterior, la de la Listo, rueda, Paula, por favor. Voy a seguir. Ahí, fíjate que fundamental en el centro de la rueda, si en el centro de la rueda nutricional aparece el agua como protagonista. Muy bien. Bueno, ahora vamos a responderle a Lidia Soruco, que pregunta, ¿todos los alimentos contienen sodio, doctora? La mayoría. Bien. La mayoría de los alimentos contienen sodio. Esa también es una de las razones por la cual hay que ir al nutricionista, porque hay algunos alimentos que tienen más, otros que tienen menos, y todos los que son productos industrializados tienen mucha más cantidad de sodio. Por ejemplo, una lata volvemos a la lenteja de nuevo, una lata de lenteja no es lo mismo, la misma proporción de lenteja que yo la cocino en casa, la hiervo en casa, que la lata de lenteja, pues si no me queda otra, bueno, hago la lenteja esa. Pero esa lata de lenteja está conservada en sal, o sea, y todo lo que viene conservado viene con sal. El queso rallado es otra cosa también que por ahí cuando son hipertensos y a pacientes diabéticos también se le dice que reduzca la sal, le dice, bueno, yo reduje la sal, pero le pongo bastante queso rallado, así que no siento que no tiene sal. El queso rallado tiene muchísimo contenido de sodio, ¿sí? Los calditos de gallina, todo lo que son caldos saborizantes, todos tienen muchísimo contenido de sodio. Entonces hay que prestarle atención a esas cosas, el pan, las galletitas, las torraditas, todo eso tiene contenido de sodio, salvo que diga sin sal. Bien, perfecto. Fiorella Paolini, bueno, más o menos esto se habló, pero lo vamos a preguntar igual. ¿Los 8 vasos de agua, a la que se refiere la doctora, se cuentan por fuera de otros líquidos? Por ejemplo, ¿el líquido contenido en los alimentos? El líquido contenido en los alimentos, salvo que tomes sopa, la proporción es muy baja, digamos, ¿sí? O sea, vamos a tener como consumir de los alimentos, si comemos la cantidad de frutas, de verdura que corresponde, vamos a tener de 500 a 700 mililitros diarios. Y eso forma parte de nuestro metabolismo basal, o sea, no estaríamos supliendo lo que necesitamos. Nosotros necesitamos 2 litros aparte de esos 500 mililitros que nos aportan nuestros alimentos. Bien, excelente. Bueno, hay muchos saludos, doctora, y felicitaciones. Excelente la explicación. Muchas gracias. De parte de Paola Portillo, felicitaciones, doctora, gracias por su predisposición. Dice que pregunta Yolanda Coria, cuando en la piel aparece una mancha negra, ¿puede ser síntomas de diabetes? Sí, Yolanda. ¿Cómo es? Las manchas negras en la piel depende de dónde. Por
ejemplo, todo lo que son manchas acá alrededor del cuello, manchas en los codos, en los nudillos, eso se llama acantosis nigricans, y es un signo de resistencia a la insulina, más que de diabetes. La resistencia a la insulina se considera como una prediabetes, ¿sí? Y sí, hay que prestarle atención. Bien. Soledad Reis pregunta, ¿comer pescado puede... referido a comer pescados, ¿puede ser atún, caballa? Sí, puede ser pescados de río. Lo que tenemos que hacer, pescados de mar, perdón, lo que tenemos que hacer, siempre es preferible el pescado de mar. El tema con el pescado es que nosotros por ahí en Corrientes, en más alejado, tenemos más acceso al pescado de río. Está bien también. No nos aporta lo mismo, pero está bien. Si queremos comer atún, caballa, todas esas cosas, se pueden comer. Ojo que tiene mucho contenido de sal. Siempre que voy a comer algo enlatado, lo que trato de hacer siempre es, primero lavo la lata por afuera, al margen del COVID, porque ya lo decía esto antes, el tema de lavar la lata por afuera, ojo chicos, porque uno por ahí no está acostumbrado a lavar la lata y todas esas cosas. Ahora con el tema del COVID por ahí se implementó eso. Pero hay que pensar que nosotros tenemos esa lata, antes de llegar a nuestra cocina, estuvo en el supermercado, en el depósito del supermercado, en el depósito del depósito del depósito, le pasaron millones de bichos por encima. Entonces hay que tratar de lavar con jaboncito. Está la leptospirosis, que es una patología muy grave, que es producida por el pis de las ratas. Entonces lavo por afuera eso, después abro la lata. Y en la misma lata, con la tapita de la lata, saco todo el exceso que tiene y lo enjuago 2 o 3 veces con agua para poder sacar la cantidad, el exceso de sal, el exceso de mercurio que tienen los pescados de mar. Entonces, siempre lavo varias veces, ¿sí? Lo escurro y lo vuelvo a lavar. Y va para pescado, va para legumbres, todo lo que venga enlatado. Bien. Acá hay otra pregunta de Fiorella Paulini. ¿Cuánto pueden tardar en aparecer los síntomas desde que comienza el cuadro de diabetes en el cuerpo? Es independiente de cada paciente, ¿sí? Puede ser que un paciente debute con una diabetes, hoy ya empecé con 300 de glucemia, o puede ser que esté meses con glucemias altas. Bien. Bueno, Fiorella también agrega, ¿cómo se puede cuidar la piel en caso de padecer diabetes? ¿Las cremas recomendadas por publicidades son efectivas? ¿Quién preguntó? Fiorella también, Fiorella Paulini. Fiorella. Mira, Fiorella, yo siempre le recomiendo a todos mis pacientes, no es por hacerle propaganda ni nada, pero todo lo que sea Dermagloss, Vagovit, esas cremas que tienen alto contenido de vitamina A y de vitamina E, son por lejos las mejores. Bien. Liliana Ábalos, ¿está bien consumir sal marina iodada? Sí, tiene un poco menos de contenido de sal. Está bien, sal marina, sal del Himalaya. El tema con las sales especiales es que por ahí no tienen el mismo sabor que la sal de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo más sal para tratar de simular el sabor de la sal de sodio y termino usando más cantidad. Entonces, fundamental, primero la educación de usar menos cantidad de sal. Y después, si quiero, puedo cambiar de sal. Bien. Le voy a pedir, doctora, mientras vamos diciendo las preguntas o leyendo las preguntas, si puede dejar su dirección de mail en el chat del Zoom, así las compañeras o compañeros que, bueno, después recuerden o me olvidé de preguntar tal cosa, bueno. No hay problema. El mail le pueden enviar las preguntas. Acá Paola Portillo pregunta, ¿las personas diabéticas deben tener precaución con respecto al uso de medicación con corticoides? Sí. Hay veces que coincide que el paciente tiene hipertensión, tiene diabetes y es asmático. Entonces cae a la guardia del hospital porque es asmático, porque se le inflamó la muela o por cualquier otra cuestión, y se olvida, o
pasa, no le dice al médico que es diabético, le ponen un corticoide y esto le sube el azúcar. Cuando pasan estas cosas siempre hay que avisar, porque hay medidas que se pueden tomar para que no le suba tanto el azúcar, o hay que evaluar cuál es el costo-beneficio de ese tratamiento. Por ejemplo, un paciente diabético con COVID, lo manejamos el azúcar por otro lado, le manejamos el azúcar con insulina, con una bomba de insulina, pero el corticoide lo necesita, ¿sí? Por ahí un paciente que tiene un flemón odontológico, le ponemos antibiótico, unos antiinflamatorios de otra línea, y no necesariamente necesita el corticoide. Entonces siempre se evalúa, siempre que vamos a hacer un tratamiento con corticoides, se evalúa el costo-beneficio, pero siempre y cuando el profesional que le vaya a atender sepa que ese paciente tiene diabetes o tiene hipertensión. Bien, Belis pregunta, cuando los pies duelen y hay calor nocturno, como calor nocturno, ¿es por diabetes? ¿Puede ser por diabetes? Puede ser por diabetes o puede ser por un problema circulatorio, ¿sí? Si el paciente no es diabético, hay que hacer un ecodoppler para ver si el paciente, hay que descartar que no tenga una patología circulatoria, que no tenga una patología venosa o arterial de miembros inferiores. Bien, Mirta Córsico pregunta, ¿por qué los pacientes con diabetes corren más riesgo en su vida si contraen COVID? Porque la diabetes de por sí es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a todo el cuerpo. Y el COVID viene a como hacer todo un desbarajuste en el cuerpo que también va a generar va a alterar toda esa inflamación que tiene y va a generar mayor inflamación. Entonces, el paciente, tanto el obeso como el diabético, como el paciente que tiene hipertensión, todo lo que son patologías crónicas, va a tener mayor repercusión el COVID que en otros pacientes. Y también otra cosa, Cristian, que es importante tener en cuenta, es que hay pacientes que te dicen, yo no tenía diabetes, y como es con el COVID, me trataron con un montón de corticoides y al final terminé diabética. No. El problema es que yo ya tenía una predisposición y no lo sabía. Claro. Yo tenía una predisposición por ser diabética. Me dieron altas dosis de corticoides por el COVID, que se usa muchísimo, porque o son los corticoides o es la muerte, no hay muchas opciones con el tema del COVID. Y eso te desencadenó, pero no es que por culpa no, es porque yo ya tenía la predisposición de padecer diabetes. Bien. Cuando los laboratorios, pregunta Noemí Ibarra, cuando en los laboratorios la insulina está alta y la glucemia normal, ¿quiere decir que estamos a un paso de tener diabetes? Sí, es una prediabetes, es una insulinoresistencia. Hay que hacer todo un calculito que se hace y vemos, el OMA se llama, y vemos a ver cómo viene la resistencia que tiene ese paciente, y sí, es una prediabetes. Bien, bueno, si nosotros, lo que les dije hoy, si nosotros encontramos a ese paciente en ese estadio, en una resistencia a la insulina, una prediabetes, nosotros podemos actuar como profesionales de la salud, podemos actuar y retrasar el diagnóstico de esa diabetes. Con la ayuda del paciente trabajamos en conjunto y se retrasa el diagnóstico de diabetes. Pero si el paciente deja librado al azar, va a pasar que más temprano va a ser diabético. Por ahí te trae un laboratorio del año pasado y dice, no, yo vi que estaba todo bien y no le llevé al médico. Y este año te trae una glucemia de 250 y sí, con la resistencia a la insulina del año pasado, más el laboratorio ahora, y sí, ya está. Bien, bueno, doctora, hay muchísimos saludos y felicitaciones, agradecimientos. Viviana Ruibal, agradezco a Carolina y a su equipo por promover. Felicitaciones, doctora, dice Norma, queremos esta capacitación enfocada en una de las tantas especialidades que tiene. Estas charlas de capacitación de prevención de salud son muy importantes, es muy importante como usted lo explicó, doctora, dice Viviana Ruibal. Bueno, muchísimos saludos, excelente capacitación, clarísima la explicación de Yolanda Coria. Bueno, un éxito, doctora. Muchísimas gracias. Me súper alegro que haya servido, que se haya entendido, y nada, estoy a disposición para cuando quieran hacer otra capacitación, así que bien. Muchísimas gracias por la invitación siempre. Le voy a hacer una pregunta yo, doctora. ¿Las personas celíacas son más propensas a ser diabéticas?
¿O no tiene nada que ver? Hay todo, sí, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. La celiaquía es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Por lo cual todo lo que es autoinmune siempre viene arrastrando algo más, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con una diabetes tipo 1, o una paciente con una celiaquía, o una paciente con un hipotiroidismo, sabemos que puede tener otra patología. No es que el ser celíaco por el tipo de alimentación le predisponga a la diabetes. El ser celíaco por la celiaquía, ser una patología autoinmune, sí le predispone. Bien, y debe ser un problema también el tema de la alimentación, ¿no? Porque cuidar tanto la celiaquía como la diabetes es terrible. Bien, Yamila Ribeiro pregunta: en el embarazo tuve diabetes gestacional, no volví a realizarme los estudios 2 meses después de tenerlo para ver si se estabilizó. ¿Me debería considerar una persona de riesgo? Sí, sí, Yamila, sí. Si debes considerarte una persona de riesgo, tenés que hacerte los controles. Es importante, fundamental que te hagas los controles. A los 2 meses, lo que se hace a los 90 días después del parto, se hace una prueba de tolerancia a la glucosa nuevamente para ver cómo quedó todo el metabolismo de ese paciente. Y si no, hacerse al año en la glucemia de ayunas. Bien, pero sí, perfecto. Uno ya tiene esa etiqueta de diabetes. Bien, muy bien. Bueno, siguen habiendo felicitaciones, doctora, muy clara la explicación. Miriam Reinaga, acá hay sí, a ver, la próxima charla puede ser sobre tiroides, Luciana Martínez. Bueno, ella es un... está bien, ¿no? Están exponiendo los temas que por ahí suelen ser... Sí, claro. sí. Perdón, Cris, que sí. interrumpa, está en la lista respecto a la encuesta de las compañeras sobre las charlas que quieren que se trate, así que ya se tiene en cuenta eso para la próxima capacitación. Bien, bueno, muy bien. Bueno, sí, pueden proponer. Exacto, Cris. Y quedó otra pregunta también de Lidia Soruco respecto a Doc, si sabe cómo explicar el colocar el azúcar para curar las heridas. El tema de colocar el azúcar para curar las heridas, primero, esa herida tiene que ser evaluada por un médico, tiene que ser evaluada y hay que limpiar la herida, ¿sí? No todas las heridas se curan con azúcar, ¿sí? Las heridas de los pacientes diabéticos, tenemos un montón de heridas que se curan muy bien con azúcar, tenemos un montón de heridas, espera que me fijo a ver si encuentro acá, un montón de heridas que se curan con otro tipo de tratamientos. Hay unos parches que se usan que andan muy bien para las heridas en los diabéticos. Por eso siempre es fundamental a ver si pueden ver. Esta es una paciente nuestra del servicio, esa ya estaba cerrando la herida, pero la herida era una herida importante. Teníamos toda la... Y la herida estaba en carne viva. No, eso ya estaba curadísimo prácticamente. Y quedó así. Ay, qué bien. Yo estoy a cargo de la residencia de medicina general del hospital y tenemos así como un sector donde hacemos pie diabético. Y esa es una de nuestras pacientes. La paciente tenía una lesión importante, toda necrótica, alrededor del talón, tenía de los 2 lados. Una era más profunda que la otra, se le realizó todo un debridaje, toda una limpieza, porque cuando aparecen todas esas zonas negras, eso hay que limpiarlo. Se realizó toda la limpieza, toda la toaleta de la zona, y después se empezó a tratar con unos parches. Y quedó así, cerró la herida, era una herida profunda, una herida grande, y la herida cerró. Hay veces que el azúcar es un recurso que tenemos económico, pero hay veces que no tiene tan buenos resultados, y depende también de la herida. Perfecto, gracias. Doctora, los pacientes diabéticos insulinodependientes, ¿pueden ser donantes de sangre? Y en caso de no poder serlo, ¿cuál es el riesgo? ¿Para el que dona o para el que recibe la sangre? No, para el que recibe la sangre no hay ningún problema. El problema es que el paciente que es insulino requiriente, por ahí no se lo quiere, se prefiere que no done sangre, salvo que sea una urgencia muy grande, por el tema del desequilibrio metabólico. Siempre tiene que estar asesorado por su médico, tiene que estar autorizado por su médico, porque la sangre es un tejido, o sea, le van a remover algo del cuerpo.
Y cualquier cosa que se pueda renovar va a alterar la parte metabólica. Perfecto. Bueno, Belis pregunta, la diabetes y el hipotiroidismo van de la mano y bueno, aparte nos cuenta de que en su localidad hay mucha gente con hipertiroidismo. Mira, sí. Y acá veo también que publica que tiene muchos pacientes con úlceras varicosas y de difícil cicatrización. Sí, Belis, las úlceras varicosas son muy difíciles de tratar. Con constancia andan muy bien, también hay parches que son espectaculares para lo que es cicatrización de heridas varicosas, el plasma rico en plaquetas también anda muy bien para eso. O sea, es todo un trabajo de hormiga el tema de la cicatrización de heridas, tanto en pacientes con patologías vasculares como en pacientes diabéticos. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o quiere aclarar algo o preguntar algo que no haya quedado claro, mejor dicho? Lo pueden hacer ahora, levanten la mano o pidan la palabra y con mucho gusto aprovechamos que la doctora está con nosotros. Marina. Sí. No, nada. Ah, no, tiene el micrófono abierto. Marina, bueno, Marina de la seccional... No sale ahí. Bueno, Marina, ahí está, ahí lo cerró. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o quedó alguna duda? Aprovechen el momento. Amanda Montoya, te saludo, de paso no te saludé. Acá alguien preguntaba si la diabetes y el hipotiroidismo iban de la mano. Sí, sí. No, no necesariamente. No necesariamente. Si el hipotiroidismo está bien controlado, si es un paciente con un hipotiroidismo bien controlado, no necesariamente va a terminar en una diabetes. Si el paciente tiene un hipotiroidismo mal controlado, con triglicéridos altos, con descontrol metabólico, las tiroides hay que tener en cuenta que son un regulador del metabolismo en general. O sea que si yo tengo las tiroides, todo lo que son hormonas tiroides mal reguladas, voy a tener predisposición para hacer cualquier cosa. Diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, mientras yo tenga las tiroides bien controladas, el resto no pasa nada. Bien. Norma, no entiendo lo que pregunta acá o lo que dice o que quiere que diga. Muchas gracias. A ver, Norma. Muchas gracias, doctora. Vamos a la charla, Belis. Norma dice, si te cuidas, no, Cristian, no entiendo qué dice o qué quiere que diga. Pasa que le contesté a la chica anterior que dijo que el tiroide va de la mano del diabetes. De la diabetes. Bien. El tiroide, lo que tengo entendido, si la doctora me permite, va de la mano de todas las enfermedades que podemos llegar a tener. Exacto, lo que le decía recién, sí. Porque podemos tener colesterol, triglicéridos, diabetes, problema de riñón, pero si lo controlamos, podemos vivir una vida tranquila. Así es, así es. ¿Sí? Es como les dije recién, la tiroides controla todo en el cuerpo, tanto el hipo como el hiper. Una alteración de la glándula tiroide, alteración de las hormonas tiroides, regula todo, el frío, el calor, el hambre, la obesidad, la función sexual, los ciclos menstruales, todo controla. Tenemos desregulado eso y podemos tener de todo. Bien, muy bien. Bueno, Leila, Fiorella, bueno, todas las chicas del equipo de trabajo, creo que hemos tenido una excelente capacitación de la mano de la doctora Marisa Ferreira. Llegamos a tener 62 participantes, pero el éxito estuvo en las preguntas, en la participación de todas ustedes. De todas maneras, está la dirección de mail en el chat, así que cualquier duda que haya quedado, o se acuerden hoy más tarde, dicen, me olvidé de preguntar tal cosa, bueno, aprovechen la dirección de mail de la doctora Marisa para que ella se las pueda responder. Les dejé el mail, le dejé la dirección del Instagram, así que cualquier cosa, cualquier duda, me contactan.